buenas, soy Adrián, entrenador del cadete B de la Unión Popular de Langreo. Y yo soy Pelayo Gómez Follo y juego en el cadete B de Langreo. Bueno, pues Pichu, ¿qué tal ves la temporada, los dos primeros partidos que tuvimos? ¿Cómo lo ves? Muy bien, sobre todo el primero. ¿Y qué tal conmigo en general? ¿Qué tal? ¿A gusto en general el equipo? ¿Cómo lo ves? Muy bien, y luego el equipo también ahí. Sí, lo pasamos bien en el vestuario y luego fuera también, somos muy amigos todos. ¿Y tú qué? ¿Estás a gusto con nosotros? La verdad que, bueno, me dais un poquitín de guerra, pero bueno, en general estoy contento con vosotros. Respondéis bien, me costó un poco con vosotros al principio, que bueno, a ver, en general yo no os conocía, vosotros a mí tampoco, y bueno, lo que es el principio de intentar conoceros a todos, pero bueno, en general estoy bastante a gusto con vosotros. ¿Y quién es el más difícil de entrenar? En general, todos tenéis vuestros cosines. A unos hay que tratarlos de alguna forma, a otros hay que tratarlos de otra, pero en general, sabes tú, Luca cuesta un poco con Luca, ya sabes la empana que me lleva Luca, sí, pero sí. Bueno, en general todos, estoy a gusto con todos y todos tenéis vuestras cosas, pero se os lleva bien, vamos. ¿Qué es lo mejor para ti de pasar tiempo con nosotros y entrenarnos? Pues la verdad veos mejorar, la evolución vuestra, que a ver, llevamos un mes y medio entrenando, 2 meses, pero crees que no, ya se notó un poquitín esa evolución. Buenas tardes, soy Laudino, entrenador del Juvenil B de la Unión Popular de Langreo, y aquí a mi derecha tengo a mi capitán, Alberto. Bueno, ¿cómo ves el vestuario en general? Pues estáis en una edad complicada, os gusta mucho la fiesta, sé que tenéis un grupo a mis espaldas en el que pasan cosas que a mí no me gustan, pero que debido a la edad os las respeto. ¿Y tú qué opinas de mí? ¿De ti, como entrenador? Los entrenamientos me gustan, son muy dinámicos, para la edad que tenemos son divertidos, digamos entretenidos, y nos ayudan a practicar cosas que luego podemos realizar en el campo. Ya que llevas varios años jugando al fútbol, ¿qué crees que te enseña el fútbol o qué sacas tú del fútbol? Lo que más saco del fútbol es que para la vida real es que hay tiempo para todo, ya que el partido son 90 minutos y el fútbol es así, puede pasar en cualquier momento cualquier cosa, y lo que me enseña el equipo, que es a no rendirnos pase lo que pase en todo momento. Y pase lo que pase en los partidos, ¿qué es lo que te motiva a ti a venir todos los días aquí a entrenar? Soy un loco del fútbol, me encanta el fútbol, mi intención es poder llegar algún día incluso a vivir del fútbol si puede ser, y me gustan los retos, creo que esto es un buen reto, entrenar a gente en edad complicada, entre los 15 y los 18, empezáis a conocer la noche, las mujeres, el fútbol empieza a ser secundario, es una edad complicada, pero me motiva y me apasiona este reto.